sobre el título de su conferencia, ¿qué impacto puede tener el hecho de no tener docentes de educación física en instituciones educativas públicas en la básica primaria? Es decir, el niños de 5 a 12 años. ¿Y qué modelo educativo permitiría que el docente, con énfasis que no son de educación física, sean los que guían el desarrollo de esta materia en los colegios? ¿Cree usted que este modelo debe cambiarse, puesto que esto está influyendo en las malas costumbres actuales de los jóvenes actuales? Así está escrito. Bueno, la consecuencia es funesta. O sea, ¿y cuál es? Pues un bajo nivel académico, porque si lo que vimos ahí en los datos de estos estudios es que hay una relación entre capacidad aeróbica, por ejemplo en ese estudio en particular que mostré, y desempeño en matemáticas y lectoescritura, que es lo que justamente se evalúa en estas pruebas que se hacen internacionales, pues entonces el resultado es bajo rendimiento académico, podría uno decir eso, pero pues no lo podría asegurar hasta que no se haga una investigación. Pero uno puede imaginar que la falta de una educación motriz o educación física dirigida en la primaria pues tiene un impacto académico en general. Ahora, hay unas ciudades de Colombia donde yo he visto, porque he vivido allá, los profesores de educación física incluso estos días escuché a alguien que dijo, allá en Santa Marta, yo vivo en Santa Marta, dijo, no, es que la educación física como cualquiera la puede dictar. Entonces es para el Ministerio de Educación o para quien dirige estas políticas, hay un menosprecio. Estos trabajos pueden ayudar a que se valore otra vez cuál es el impacto que tiene la educación física en los niños de primaria. Obviamente, mi posición es que tiene que haber educación física, tiene que haberla. Tiene que haber un especialista, alguien que haya estudiado para hacerlo. Cuando yo fui profesor de primaria, se dictaba 1 hora en primaria, creo que era. Y nos quejábamos que 1 hora no era nada. Y pensé que algún día se iba a aumentar las horas de clase de educación física y resulta que para el otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer los especialistas en este campo? Pues sustentar científicamente, como se hacen en los países de primer mundo. Se sustenta las políticas y las decisiones de orden político y jurídico, incluso con base en la ciencia. Ustedes saben que en Finlandia, en Noruega, en Suecia, y creo que en Suiza, a las mujeres les dan 3 años de licencia, o creo que en algunos de esos países son 4 años. ¿Sustentados en qué? En descubrimientos científicos como el que mostré, que hay periodos críticos de desarrollo que van hasta los 3 o 4 años. Y yo le preguntaba a alguien en una conferencia, o preguntaba a un público, ¿qué es lo más importante para un niño? Entonces decían que el amor, bueno, que la educación. Creo que alguien dijo, o nadie dijo en esa conferencia, pues varias de esas, no recuerdo, pero creo que solo en una de esas conferencias alguien dijo, ¡la mamá! Y yo, ¡eso! ¿Qué es lo más importante para un bebé? La mamá. ¿Y por qué? Porque es que nadie le puede dar tanto amor a un hijo como la mamá. Entonces, ahora hay un programa de Cero Siempre, hay que también mirarlo bien con pinzas. O sea, deberíamos los especialistas hacer investigación en este campo, documentarnos muy bien. Ahí les mostré que hay bastante investigación, profundizar y con base en eso hacer propuestas para que estas políticas se reviertan y no se vea el resultado. O sea, el desempeño académico de los estudiantes en Colombia, creo que hasta donde lo que se dice cuantitativamente es que es desastroso, ¿no? Y esto puede ayudar a que mejore. En esos países también no hacen lo que han hecho aquí, piensan que calidad es cantidad. Entonces, más días de estudio y más horas, entonces jornada única. Eso no es directo, que si les doy 8 horas de estudio a los muchachos quiere decir que van a mejorar, o si les doy 50 semanas al año, van a mejorar. En esos países, Finlandia, donde la educación es alta, no estudian tanto como acá, son creo que
menos semanas, 30 semanas, algo así. Pero es calidad, es calidad. ¿Quién puede hacer que eso cambie? Nosotros. Nosotros. Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas escritas. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes, puede levantar la mano, por favor. Mi nombre es Abelardo San Clemente, soy presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, la ACPEF, y una tarea que nos hemos encomendado a nivel nacional los profesores de educación física de las diferentes regiones es precisamente empezar a sustentar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico, administrativo y político, la importancia de que más de 2 millones de niños y niñas de estrato 1, 2 y 3 que asisten a la educación oficial y que el Estado les priva de la posibilidad de un bienestar, una salud y un estado de convivencia al negarles un especialista en educación física en esas edades tan sensibles del desarrollo. O sea, el hecho de que nuestros niños y niñas en la educación oficial no tengan un especialista en educación física en la básica primaria es una política nefasta para el país y desde ahí parten seguramente muchos los males que tenemos, no solamente en salud, sino también en convivencia y en otra serie de factores allí. Entonces, me parece muy interesante eso y estamos en esa tarea. Yo invitaría incluso al conferencista que nos reunamos mañana, que incluso como parte de este Congreso Internacional podamos emitir una conclusión al respecto y desde los profesores de educación física, desde la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, nosotros nos podíamos comprometer a poder conformar un grupo, precisamente uno con especificidad científica, otro en la parte administrativa, es decir, cuánto nos costaría, otro desde el punto de vista jurídico, que es la estructura que venimos conformando, para decirle al país, hoy que está en proceso de diálogo y convivencia, una gran tarea en el posconflicto es precisamente garantizar el bienestar y la salud de los niños y una buena política de nombramiento de los profesores de educación física. Entonces, en esa tarea podemos comprometer aquí a otros compañeros de Córdoba, otros compañeros de la Junta Directiva Nacional también, de La Guajira, y entonces invitamos al conferencista, más los otros que estén interesados, más en el público, a que podamos sacar mañana, siquiera una media horita, y presentarle al Congreso una propuesta en el sentido de que aquí parta una línea que es muy importante, como tú lo has demostrado en tu conferencia, y ahora lo expresas para el país. Esa puede ser la política más importante para los niños en Colombia hoy y una necesidad rotunda allí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más del público? Entonces quiero aprovechar para una pregunta al doctor Umbarila, y es la importancia de las funciones ejecutivas: impulsividad, atención, planificación, activación. Es decir, es determinante que los maestros y los que estamos metidos en deporte, en educación física, entendamos el desarrollo de las funciones ejecutivas, y como él es un especialista en tema de cerebro, pues yo lo invito a que nos comparta una reflexión de la importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas, porque hemos cometido probablemente por desconocimiento un error desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje de no trabajar las funciones ejecutivas. Pues son tan importantes que resulta que si quitamos parte de esas funciones ejecutivas, dejaríamos de ser humanos. Las funciones ejecutivas se relacionan anatómicamente con la corteza prefrontal, o sea, la parte anterior del cerebro. Esa es la última parte del cerebro que se desarrolla. O sea, la última parte de milenizarse es esa región frontal. Y en esa región, a esa región la llamaba Alexandre Luria, neuropsicólogo ruso, el alumno de Vygotsky, le decía el cerebro del cerebro. Con el frontal podemos hacer cosas como estas. Ustedes están escuchando mi voz. Ahora, yo les puedo decir, traten de escuchar algo diferente a mi voz. Así yo siga hablando, pero traten de escuchar algo diferente a lo que yo estoy hablando en este momento. Sí lo hicieron y escucharon otros sonidos que hay por ahí, que hace un momento de pronto no los tenían conscientes, eso lo hicieron con la corteza prefrontal.
En la corteza prefrontal también está relacionada con con enfermedades desastrosas para la mente humana, como la esquizofrenia, por ejemplo. Está relacionada con el lenguaje. O sea, las funciones ejecutivas en realidad sería el objetivo final de la educación. Porque empezando, por ejemplo, el maestro mío de neurociencias, él desarrolló una retinitis pigmentaria y cuando yo llegué a la Universidad del Valle incluso ya prácticamente no veía nada. O sea, me enseñó a mí un ciego lo que sé del cerebro. ¿Y o sea, yo creo que en Colombia hay dos personas que saben tremendamente del cerebro, Rodolfo Ginás y el doctor Hernán Pimienta de la Universidad del Valle. Ciego. Iba a una conferencia y la gente... De hecho, yo me di cuenta que era ciego para como 3 meses después de estar estudiando allá. Entonces, hay regiones del cerebro, y depende del momento en que suceda el daño, en que no tiene mucho impacto sobre el comportamiento humano. Pero, o sea, le puede uno dañar la corteza visual, perder la audición incluso, pero si se daña el frontal, pierde uno prácticamente la capacidad de ser humano. Entonces, esa es la importancia de las funciones ejecutivas, nada más y nada menos. Yo quería resaltarlo. Bueno, profe. Me causó inquietud y quisiera pues que el doctor nos ahondara más sobre la respuesta que hay a nivel del músculo neuronal, porque siempre hemos sabido y siempre nos hemos empapado del tema que la respuesta siempre es neuromuscular y no al revés. Entonces sí me gustaría saber cómo es la respuesta, porque pues para actuar simplemente hay que pensar y este pensamiento lo genera es el cerebro. Entonces, ¿cómo hace el músculo para hacer el estímulo al cerebro en el caso de algún movimiento o de alguna sensación, de algún estímulo? Bueno, hay varias formas de que tenga impacto la actividad física en el sistema nervioso. Una muy clara, contundente, ya demostrada es por aumento de los BDNF, que son factores neurotróficos derivados del cerebro, se llaman así. Son moléculas que en el cerebro hacen que las neuronas puedan cambiar. Es decir, cambio neuronal a nivel estructural es cambio funcional y eso se llama aprendizaje o desaprendizaje. O sea, no quiere decir que entre más contactos sinápticos haya mejor función. Al contrario, a veces puede ser entre menos contactos sinápticos mejor, porque lo que las neuronas gastan son las células que más gastan energía del cuerpo. Entonces, entre usted más haga cosas con menos energía, pues es mejor, es más eficiente. Entonces, a veces también puede ser pérdida de contactos sinápticos. O sea, plasticidad, por eso se habla de plasticidad, cambio. Entonces, la actividad muscular promueve una serie de proteínas que finalmente van a tener influencia a nivel cerebral a través de la sangre, a través de la misma actividad nerviosa, la retroalimentación, porque hay fibras sensoriales que llevan información entrante, de entrada al cerebro. Entonces, todo esto lleva información de lo que está pasando en el cuerpo. Y entonces, allá hay impacto y hay cambio. Las neuronas con las que nacimos son las mismas que tenemos en este momento. Si no fuera así, entonces lo que ellas aprenden se perdería. O sea, el hecho de que aparezcan nuevas neuronas no quiere decir que se esté cambiando la información, está reforzando lo que está. Además, las neuronas que aparecen nuevas en esto que hablaba de neurogénesis es en solo ciertos sitios del cerebro y muy pocas, no es que haya un cambio muy grande. Entonces, la característica de la neurona es cambiar. La misma neurona con la que nacimos cambiamos. O sea, la edad de las neuronas es la misma edad nuestra. En cambio, el resto de células tienen capacidad de cambio. Se cambian las células. Entonces ellas son muy susceptibles a lo que pasa en el ambiente interno, orgánico, corporal, y al ambiente externo. Y hay diferencias de acuerdo a la edad. En la niñez es como una esponja. Todo influye en el niño, lo interno y lo externo. Por eso se habla de los periodos críticos.
Pero no solo el músculo, esta hipótesis del marcador somático se refiere en gran parte a las vísceras, a través del sistema autónomo. Pero también va para el otro lado. Esa gastritis, ese colon irritable, ese páncreas con cáncer, todas esas enfermedades viscerales, a veces vienen, dice uno, vienen de arriba hacia abajo, psicosomáticas, incluso ya están caracterizadas, ya hay evidencia de eso, es claro. Entonces, es de doble vía. O sea, lo que uno, que era lo que decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, y cuerpo sano hay que agregarle, cuerpo sano en mente sana. Es inseparable. Ahora uno dice, pero ¿cómo este físico prácticamente solo con el cerebro era capaz de pensar tantas cosas? Pero es que si vieron la película, él nació moviéndose, ¿no? Entonces depende a qué edad es que también se sufre el cambio en cuanto al movimiento. Bueno, y hay otra serie de investigaciones que también podrían hablar de. Ahora, hay que ir muy al detalle, ¿no? Eso es una cuestión molecular. La actividad muscular se sabe que tiene impacto de acuerdo a la cantidad de práctica que se haga y al tipo de actividad que se haga y al ambiente en el que se esté, puede tener impacto a nivel genético, o sea, impacta cambian los genes de las neuronas. Y entonces la influencia sobre el gen hace que haya una expresión molecular que finalmente se evidencia en cambio de la forma de la neurona o de la actividad de la neurona o de algunos eventos moleculares de la neurona. Bueno. Quiero darle la palabra a Jason para que haga una pequeña conclusión, lo mismo que al profesor Rafael. Bueno, las ponencias me parecieron muy interesantes. Con la ponencia del profesor Rafael, que hablaba de los movimientos y sobre qué partes del cuerpo actuaba la parte del Tai Chi Chuan, me genera preguntas en cuanto a qué pasaría entonces si yo cojo un grupo de personas con un, digamos, índice de masa corporal elevado, y a un grupo le intervengo con ejercicios de Tai Chi Chuan y a un grupo lo dejo control. Si será así que con estos ejercicios se disminuiría la aparición de enfermedades crónicas. Me parecería interesante empezar a implementar la parte de la medicina oriental, con este tipo de contexto en el que estamos. En cuanto a la conferencia del profesor, también me pareció muy, muy buena, muy interesante en cuanto a. Hay algunas cuestiones que a nosotros nos faltan como educadores físicos, nos faltan ser un poco más rígidos en la parte de la sistematización, y no es decir que nos falta teoría. Yo pienso que en la medida está, pero hay que contextualizarla en la práctica. Escuchaba cuando decían, el profesor de educación física es completamente reemplazable o la clase se puede dar muy fácil. ¿Qué pasaría si nosotros desde acá empezamos a darle como la importancia que se maneja, que se merece esta materia, y empezamos a mostrar desde las mismas instituciones que esto es algo muy serio, algo muy rígido? Me llevo al ejemplo, cuando desde las coordinaciones, educación física, pues siempre no se dice directamente que es una materia fácil o relativa, pero sí uno percibe que no se tiene como la importancia, ¿sí? Muchos dirán, pero es que es importante. Quizás nos falta demostrar el por qué es importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, para contestarle la pregunta acá al profe Jackson. Con la práctica del Tai Chi no vamos a curar ninguna enfermedad de esas, pero sí vamos a poder demostrar cómo se pueden minimizar ese tipo de dolores, esas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, algunos problemas de colon. Por el tiempo realmente se me olvidó mostrarles un documento de todas las investigaciones que se han hecho a través de la práctica del Tai Chi Chuan. Se han hecho más en Europa, en Alemania específicamente, y en los Estados Unidos. El resto de información está en chino y realmente es un idioma muy complicado de aprender, de traducir.
Entonces, no vamos a curar enfermedades, ni le vamos a curar el cáncer a ninguna persona, pero sí vamos a minimizar sus dolores a través de la práctica de esta actividad, porque esta es una actividad física para la salud. Se necesita de mucha disciplina y de tener conciencia si queremos cambiar nuestros hábitos de vida y querer una mejor vida. Por eso les decía que esto también está ligado a la alimentación, ¿no? A la forma de ingerir nuestros alimentos. Nos dicen los expertos en nutrición que en nuestra mesa debe estar una alimentación como el arco iris, con muchos colores, verdes, ¿sí? Amarillos, todos los colores de las frutas, de las verduras, ¿sí? Y realmente, con respecto a la conclusión de este congreso, definitivamente no podemos seguir siendo una rueda suelta. Vemos que como edufísicos cada uno estamos interpretando la educación física a nuestra manera, el trabajo que tenemos en el colegio o en la universidad, y por eso es que nosotros vemos que no hay una voluntad política para que haya un programa de actividad física transversal desde el preescolar hasta la universidad, ¿sí? Porque no tenemos programas de prevención en la salud en ninguna parte. Como lo decía el compañero edufísico que está de presidente a la Asociación Colombiana de Edufísicos, pienso que debe ser extensiva a todos los departamentos, porque vemos que en el país hay organizaciones de todas las profesiones, menos de educación física. En mi departamento, en Boyacá, por ejemplo, no contamos con eso. Es una manera de presionar al gobierno para que realmente nosotros, los edufísicos, estemos en la escuela primaria, en el preescolar y en la escuela primaria, porque estamos perdiendo esos 6 años. Ustedes saben que los alumnos llegan al grado sexto a ver su primera clase de educación física y ya hay muchas cosas que no se pueden corregir en cuanto a su motricidad fina, su motricidad gruesa, y ya llegan sin ninguna orientación de educación física. Bueno, hay algo que yo he recogido acá digamos, de lo que se ha expuesto, y es, digamos, la importancia del abordaje científico, pero también teniendo en cuenta los desarrollos de la tecnología. No podemos olvidar que, digamos, los trabajos que nos mostraba el doctor John Umbarila están basados en esa posibilidad de la interdisciplinariedad y también de la conjunción de las ciencias y sobre todo de las tecnologías. Muchas cosas de lo que nos han mostrado, por ejemplo el Tai Chi Chuan, una ciencia milenaria que demuestra con base en la observación, sin aplicar una medicina invasiva, sino una medicina de la observación y digamos del cuidado en la alimentación, en la respiración, que son las formas como nos ponemos en contacto con el mundo, ¿cierto? Esto se está demostrando desde el lado occidental a partir de esa potencialización que nos dan las ciencias, hasta llegar a ese concepto se dice neurociencias. Digamos, estamos hablando del estudio del cerebro, de esa complejidad, que estamos hablando de neurofisiología, neuroanatomía, neuropsicología, digamos todo ese campo neuro que también está, pues, como todos los campos, rodeados de científicos y de charlatanes, ¿no? Que tenemos que hacer esas diferenciaciones, ya lo decía el doctor Umbarila. Bueno, hay una parte que tiene que ver con la biotecnología, también con los desarrollos de la nanotecnología, la cibernética y, digamos, la potenciación de esas mismas ciencias, por ejemplo, digamos, en el tratamiento de los datos, en las posibilidades de sacar conclusiones que de una sola ciencia no se podrían hacer. Bueno, las ventajas de la interdisciplinariedad que John ya nos las mostraba. Esto se hace más de 100 años, es increíble. Digamos que la interdisciplinariedad tiene más de 100 años y los mejores estudios, los mejores trabajos son producto de esto. Y nosotros hasta ahora como que estamos diciendo, oiga, qué bueno la interdisciplinariedad. No, eso se ha trabajado hace más de 100 años. Cuando hablábamos de rendimiento cognitivo, ¿sí?, y actividad física intensa, digamos que estamos hablando de otra forma de ponernos en contacto con el mundo y es el movimiento, ¿cierto?
y digamos que se toca un tema que es tan importante, que es las teorías motoras de la mente. Piensen ustedes, teorías motoras de la mente, y no pensar lo cognitivo como algo como que está situado por allá en el cerebro, ¿cierto? Sino que es que el cerebro está, y como John nos lo mostró, digamos, en una interrelación con el cuerpo. Mejor dicho, es que esa división pues es un invento que en un momento dado sirvió, pero realmente a la educación física, por ejemplo, le ha hecho mucho daño, empezando por el nombre, ¿no? Porque cuando uno dice educación física se predispone, que es que lo físico es lo que se educa y no digamos el conjunto. Hay un concepto de la mente que no se nombró, pero que John no lo dijo, digamos, a su manera, y es la mente, que si tú la buscas en fisiología, en una anatomía no la encuentras, encuentras cerebro y todo lo que nos mostraba John, pero la mente realmente aparece como producto de la interrelación entre el cerebro y el ambiente. Digamos que esas dos partes son fundamentales. Cuando hablamos de un ambiente enriquecido o lo contrario, entonces estamos hablando de una posibilidad o otra posibilidad. Entonces eso me parece muy importante. Una pregunta para John cortica, las dificultades que ha encontrado John de pronto en estas investigaciones. Ahí existen las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. La mayor dificultad de estos datos neurocientíficos como ciencia básica es llevarlo a la aplicación. En medicina incluso hay algunos datos de estos, medicina clínica. Puede tardar 5 años, 6 años para que aparezca algo ya aplicable como un procedimiento o como una intervención, un tratamiento, a partir de un dato. Entonces, eso es una dificultad. Entonces, pensarlo en educación física poder no pensar que es más difícil. Pero yo, con lo que he estado aproximándome a este tema, hizo que ahí en algunos aspectos no es tan difícil. O sea, llevar el laboratorio a la cancha de fútbol, eso no se puede hacer así, ahí de sopetón. Eso hay que hacer una investigación puente y una transición. Y la psicología, lo digo yo por experiencia y lo dicen algunos autores, es el puente entre la educación y las neurociencias. El psicólogo se mueve como hacia los dos lados. Y esa es una de las dificultades, ¿no? Pasarle lo de que se haya en el laboratorio allá. Y la otra es también que las cosas que se hacen en el laboratorio pueden también ser ficticias en algún momento. Si uno controla todas las variables, al ir a aplicarlo al mundo real, pues puede estar en el aire. Como ciertas vacunas por ahí que probadas en los laboratorios sirvieron y la gente se aceleró a decir que ya estaba lista la vacuna y fueron a aplicarla al mundo real y no sirvió. Y la gente se quedó con el cuento de que sí estaba la vacuna y no está la tal vacuna. Estoy hablando de cosas ficticias, ¿no? Entonces, esa es una gran dificultad para unir para trabajar interdisciplinariamente. Pero mire, yo mi tesis de doctorado la hice con ingeniería electrónica, ingeniería topográfica, ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Yo le sacaba fotos a las neuronas a través del microscopio y tenía como 5.000 fotos y pues eso ya rebasó mi capacidad de análisis. Y entonces algún día me encontré con un ingeniero topógrafo y dije, oye, ¿ustedes no son los que hacen trabajo con fotos? Claro. Y yo vi las fotos que ellos sacaban, son unas manchas. Allá en Cali ellos, con base en las fotos, son capaces de decir, satelitales, de decir si en la caña de azúcar le falta agua, si le falta nutrientes, por el espectro, el reflejo de la luz en las plantas. Y yo dije, no, pero es que mis fotos son más entendibles que esas que ustedes sacan de la corteza terrestre. Ahora vamos a estudiar la corteza cerebral con ustedes. Ahí duramos 4 años tratando de entendernos, pero finalmente nos salió un trabajo. Y lo que usted dice, la tecnología hay que aplicarla. O sea, los sistemas computarizados, eso ya no puede uno ponerse con lápiz a hacer cosas. Ahí están los sistemas, están los programas computacionales. O sea, no hay que desconocer lo que los otros saben. Ahora bien, otra dificultad. Ginás dice que el cerebro es la estructura más compleja del universo. Entonces, estos días me encontré con una señora que, alguna persona, un amigo, tuvo un accidente cerebrovascular y resulta que él me dijo, bueno, usted es físico, sabe el movimiento,
y sabe del cerebro, entonces, ¿por qué no me ayuda a plantear una rehabilitación? Eso hace 6 años. Y le hice un programa de rehabilitación con base en lo que sé de movimiento y lo que sé del cerebro, y pues el tipo le fue muy bien. Entonces alguien le preguntó a él que cómo había hecho, porque lo conoció cuando estaba en su problema y cómo lo vio ahora. Entonces él me remitió, y la señora me preguntaba, una hija de 24 años que tuvo un accidente de tránsito, tiene 28 y está en un estado de deterioro motriz y mental. Entonces ella, la angustia que más tenía era por qué ella hablaba con un neurólogo y le decía una cosa, hablaba con un neurocirujano otra, con otro neurólogo otra, y decía, porque toda esta gente no se pone de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Le dije, mire, el problema está en lo siguiente, si usted encuentra a alguien que sepa de carros que le haga todo, no existe, o sea, no se puede encontrar a alguien que usted le cambie la llanta, le arregle el motor, le quite el limpiabrisas, le arregle el pasacintas, no hay eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a existir alguien que le haga todo al cerebro? Menos, porque es más complejo un cerebro que un carro. Entonces, hay especialistas para cada cosa. Entonces, ¿sabe qué pasa en esto de la neuro? Hay soberbia, exceso de idoneidad. Y eso es falso que uno sepa todo sobre el cerebro. Yo sé unas cosas y llego hasta un punto y para allá tengo que acudir a otro que sea especialista. Entonces hay que ser sincero hasta dónde sabe uno y de ahí para allá quién tiene que ayudarle. Entonces en eso es una dificultad. O sea, dice el director de la fundación, hay un problema grande para trabajar en equipo. El ego. Yo sí sé y usted no sabe. Y hay que bajarse esa nube. Yo soy un bicho raro porque físico allá metido con los médicos, pero yo enseñándole neuroanatomía a los neurocirujanos porque los residentes pasaban por mis manos de neurocirugía de la Universidad del Valle, que no son malos, y le enseñaba sobre el cerebro allá en el anfiteatro, y al último le decía, ¿sí sabe qué estudié yo? Medicina. Yo soy profesor de educación física. Que no es capaz de ir a decir allá cuando esté cortando alguna cabeza que la anatomía del cerebro se la enseñó un profesor de educación física. Entonces irse al cerebro tampoco es del otro mundo. Simplemente lo que usted dice y lo que alguien dijo por ahí, rigor, exhaustividad, utilización del método científico. Que algunos dicen que el positivismo, que la ciencia. Cuestión más sincera que lo que hace uno en ciencia no hay, porque es que uno dice algo y si alguien le aparece con una investigación que le demuestra que lo que dijo es mentiras, le tumba todo eso ya y uno qué puede decir nada. No era así. Yo mismo escribí un artículo en el 2000 en Senda donde decía que el profesor de educación física cómo iba a imitar, cómo iba a enseñar por imitación, y ahora qué me toca decir, la imitación es lo mejor que hay para enseñar, sobre todo en algunas épocas de la... Hay que investigar si la enseñanza por la imitación se da en todas las épocas de la vida o solo en un momento, o qué, bueno, eso hay que... Es un tema de investigación. Y así hay muchas más dificultades, pero gracias. Sí. ¿Qué impacto cree usted que tiene todo el trabajo y todo lo que se desarrolla a través de las neuronas STEM en todos los procesos formativos, a través de la educación física, en un marco donde nosotros mismos los educadores físicos somos quienes menos damos ejemplo? Somos quienes fumamos, somos quienes tomamos, somos quienes, el profesor típico que su índice de masa corporal es un poquito bien gruesa, entonces los niños ven a su profesor que lo manda a dar 25 vueltas, pero él no corre. El profesor que le dice a uno tiene que tener cierto tipo de medidas, pero es el que está más gordito. Entonces, en ese contexto, en esa responsabilidad que nosotros los científicos de alguna forma no hemos querido asumir de la manera que se debe asumir con el ejemplo, ¿qué impacto cree usted que todo el trabajo de las neuronas STEM puede tener sobre esos procesos de desarrollo? Miren, póngame atención. Alguien me dijo ayer, haga esto. Y al comienzo lo hice mal, después lo hice bien. Y bueno, ¿qué? Me dijo, ya puede ser árbitro. Ya, bueno. Que fue mi director ejecutivo de la fundación, experto en arbitraje. Estamos hablando del tema y me puse a hacer así, yo, bueno, ¿y qué? Eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Pero verdaderamente, yo soy producto de la Universidad Pedagógica en su momento del constructivismo y toda esta cosa. Y decía un poco de cuentos ahí interesantes y después quedamos todos, bueno, pero ¿y qué? Entonces, eso de la imitación
tiene que ver con el ejemplo, claro, tiene que ver con el ejemplo, y sobre todo en los primeros años de vida. Por eso te digo que esto es un descubrimiento de las neurociencias, pero nosotros tenemos que agarrarlo y ponerlo en el contexto de nosotros. Tenemos que hacer nuestras propias investigaciones, ayudados de esos campos como la psicología y las neurociencias, y me parece interesante que pudiéramos decir en qué momento o hasta qué clase de imitación sería la que tendría impacto. Habría que investigarlo. Pero lo que uno sí puede decir de manera por experiencia propia y por lo que lógica es que entre más joven se es, entre más pequeño se es, a menor edad, mayor es la proporción de aprendizajes a través de la imitación. ¿Cómo aprende uno a hablar? Tienen que hablarle a uno. Y uno simplemente va repitiendo. A nadie le enseñan a los 3 años, mire, sujeto, verbo y predicado, sino que eso se introyecta. Incluso eso hay un premio Nobel que es Chomsky, ¿no? Chomsky, el que elevó la ciencia, la lingüística de una ciencia social al nivel de ciencia, por ese descubrimiento. El cerebro nace biológicamente preparado para desarrollar el lenguaje, pero tiene que tener el estímulo, lo que decía Vygotsky, el aprendizaje es un hecho histórico, cultural y ¿qué otra cosa? Y social. Somos nuestro cerebro, en nuestro cerebro son como neuronas. Una neurona sola no existe, no sirve para nada. ¿Qué hace una neurona? Como un celular solo. Si no hay más gente con celular, ¿qué hago yo con un celular? No puedo hacer nada con el celular. Pierde el sentido el celular o el teléfono. Entonces una neurona sola pierde el sentido de ser. Por eso es que tiene dendritas y esos bracitos para poderse agarrar con otras. Y en los humanos parece que nuestro cerebro está hecho para estar con otros. Pero eso parece ser, desde el punto de vista de la neuropaleontología, que es un área de las neurociencias, que se da a nivel de los grandes cerebros, porque se ha visto que los cerebros grandes tienden a ser sociales. Las ballenas, todos los grandes primates antropomorfos, los elefantes. Vean, los elefantes se ha descubierto que rinden culto a los huesos de sus antepasados o de sus familiares muertos. Ellos van por el desierto, por el África, y encuentran huesos de algún familiar de ellos y le hacen una especie de tributo, hacen unos movimientos extraños. Y encuentran huesos que no eran conocidos por ellos porque tienen un poderoso olfato. Las ballenas orcas, se sabe que tienen idiomas, no solo lenguaje, idiomas, porque hay grupos que tienen una forma de comunicación diferente a otros y entre ellos pareciera que no se entienden. Los delfines, de hecho nosotros estamos haciendo una investigación sobre lo que se llama las neuronas von Economo, que están presentes en todo este tipo de cerebros. Y eso tiene que ver con el comportamiento social. Y súmele algo. La diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. ¿Será que el hombre imita igual que la mujer? Bueno, ahí había algo de lo que tú presentabas, profesor Cardona, es de que las niñas tienden a imitar a las mamás y los niños a los papás en cuanto a la actividad deportiva, si el papá era deportista o la mamá y los hijos. Eso debe tener que ver con esta de las neuronas de espejo de la imitación y el ejemplo. Hay que investigarlo. Sí. Yo ayer tuve la oportunidad de una conferencia en el Centro de Alto Rendimiento de Política Pública y exponían de pronto la opción que había que Coldeporte en este momento ha creado un convenio con Colciencias sobre algunos recursos que ha destinado para investigaciones en el país y decía que de pronto ha sido muy débil o muy poca la exigencia o presentación de propuestas para investigaciones sobre el deporte formativo y el caso de la educación física. Entonces yo no sé en qué momento, de pronto en ese ejercicio que se pretende hacer con la Asociación de Educación Física, involucrar a Coldeportes como Estado, que haga parte de ese y además como que permita coayudar con los recursos porque me imagino que todo eso tiene sus costos respectivos. Y entonces, ¿cómo involucrar que sea trabajo en equipo de verdad y que todos estemos involucrados ahí? Mire, yo ya no trabajo en universidades. Tenemos una institución
independiente para podernos mover más ágilmente. Pero obviamente no desconocemos que dependemos de los entes estatales, pero hay otro que no lo hemos tenido, que hay que también tener en cuenta, es el ente privado, la empresa. Hay que hacer un equipo grande. Obviamente yo no podría decir qué es lo que puede aportar Coldeportes o esta entidad porque no pertenezco ni la conozco pero sí, claro, como perteneciente, como director científico de un centro de investigaciones, puedo decir que puede uno aportar desde el área de nosotros y es apertura a trabajar con todos los diferentes entes. Nosotros estamos haciendo una investigación desde el 2009 de lesión cerebral y neurorehabilitación. Y mire las universidades que me ha tocado incluir: la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad del Valle, el Instituto de Psicología y en su momento el Departamento de Ciencias Básicas de Salud, el ICESI de Cali, la Universidad Católica de Bogotá, la Universidad Cooperativa de Santa Marta. Creo que no se me escapó otra institución. Durante todos estos años, y todavía seguimos trabajando y estamos sacando la investigación adelante. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque no hay ni un solo laboratorio en Colombia que tenga todo lo que necesitamos para desarrollar esa investigación. Entonces eso hace que sea lenta. Por eso hablo tanto de la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. Eso que hemos hecho es un trabajo en equipo, con todas sus dificultades. Entonces, esto de la Asociación de Profesores de Educación Física, que me parece maravilloso, y yo de una le digo, estoy dispuesto a dar todo el aporte del conocimiento que yo tengo y con todo mi equipo científico, y es de la Fundación, sin condición vamos a trabajar con ustedes para que cambien esas políticas. Entonces, ahí ya comenzamos a trabajar, vea. Ya, así es. Entonces, entidades, agrupaciones, asociaciones trabajando y aportando de cada campo, llevar propuestas. Yo soy evaluador experto de Colciencias, pero en el área de Ciencias Básicas de la Salud. Y eso que usted dice no pasa solo en educación física y en el deporte, sino en la salud también. Cuando apareció lo de las regalías, el Cesar tenía 200.000 millones para proyectos en ciencias básicas de la salud. Proyectos presentados por el Cesar el año antepasado, en el 2012, cero. Entonces, a veces hay que coordinar bien la cuestión, ¿no? Otra, Antioquia se llevó gran parte de estos proyectos de regalías en ciencias de la salud. Y resulta que yo ayudé a evaluar un proyecto el año antepasado, que era por 20.000 millones. Y entonces alguien de los evaluadores dijo, oiga, pero un momento, ustedes ya tienen un proyecto similar como una etapa anterior del 2011 o algo así, un año antes o 2 años antes, y ya van para el otro, pero no hay resultados de esos. Entonces dicen, no, es que no nos han entregado los 10.000 millones del proyecto pasado, pero en ninguna parte dice que si uno no ha desarrollado el proyecto no puede presentarse a otro. Entonces ya iban por el segundo y no habían arrancado el primero. Esas son las cuestiones estatales de Colciencia y de otras entes, pero la cuestión es comenzar a trabajar nosotros desde lo que tengamos y no esperar que otros nos hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Con lo que tenemos comencemos y vamos a ver que tenemos impacto a nivel estatal y privado. Gracias. Para cerrar esta tarde, que ha sido muy provechosa y con muchos aprendizajes, quisiera hacer 2 reflexiones. Un proverbio hindú que dice que lo que das es tuyo, que lo que retienes lo pierde. Y creo que nosotros como educadores físicos sí estamos en mora de dar muchas cosas y hacer muchas cosas. Y estaba reflexionando lo siguiente a raíz de su comentario del presidente de la asociación. Si un hombre está en calzoncillos en la Plaza de Bolívar, es un loco. Pero si 1000 hombres están en calzoncillos, ya no es un loco, sino que es un fenómeno. Y creo que a la educación física le falta hacer movilización para que la educación física se coloque en el debate público. Y si está en el debate público se empieza a reconocer, porque habría que entender que muchos de los que están como gobernantes nuestros, la educación física que recibieron fue desastrosa y no la entienden. Porque les tocó aquella época donde el profesor solamente llegaba en corbata y trote y unas revistas
Luego ya vino una generación que se formó profesionalmente y a nivel universitario y empezó a transformar. Cuando yo estudié educación física, existían 3 o 4 programas de educación física. Hoy, profesionalmente, si no estoy mal en este dato, 50 o 54 programas y algo más, se acerca a 100 con programas tecnológicos y cosas de estas. Entonces sí tenemos que posicionar a la educación física en el debate público para que los gobernantes entiendan que hay que establecer una política pública que reconozca la actividad en temas de salud, en temas de humanización, en temas de calidad de vida y de que el colombiano mejore su productividad, porque no lo han entendido. Bueno, feliz tarde para todos, muchas gracias.